Buenos días, mi nombre es Joana Montaro y junto a mi compañero David José, en el día de hoy le estaremos hablando acerca del Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino. Antes de comenzar, iniciaremos con esta frase, escrita por el influyente filósofo de la antigua Grecia, Sócrates. Esta frase nos dice que la mente lo es todo en lo que piensas te conviertes. Esta frase nos hace reflexionar que tu mente tiene el poder de moldear tu vida. Por eso es importante cuidar lo que piensas y alimentar tu mente con ideas que te ayuden a crecer. Resalta cómo los pensamientos tienen el potencial de moldear nuestra realidad y nuestro ser en esencia. Lo que albergamos en nuestra mente influye directamente en nuestras acciones, emociones y, en última instancia, en nuestro destino. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir la antigua Media en dos de los tiempos más poderosos de la Edad Media, el Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino. Empecemos con el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue un estado medieval europeo que existió entre los siglos VIII y siglo IX. Fundado por la dinastía carolingia, su apogeo tuvo lugar bajo el reinado de Calomango, quien logró unificar la gran parte de Europa occidental, incluyendo territorios de lo que hoy son Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos. El Imperio Carolingio fue un propulsor del sacro del Imperio Romano Germánico y este imperio jugó un papel crucial en la consolidación del cristianismo en Europa, además de este imperio ser un motor de renovación cultural y educativa durante el Renacimiento carolingio. Tras la muerte de Calomango en 814, el imperio se fragmentó y terminó dividiéndose en tres reinos con el Tratado de Verdún en 843. A continuación, estaremos explorando los aspectos geográficos del Imperio Carolingio. Los aspectos geográficos del Imperio Carolingio abarcan las características del territorio, que incluyeron en su organización, expansión y desarrollo. Se refieren a su ubicación en Europa occidental y central. Estos estuvieron compuestos por llanuras fértiles y montañas y bosques, así como su red hidrográfica con ríos importantes como el Danubio y el Sena. Además, su clima contemplado favoreció mucho a la agricultura y la ganadería. Acompáñanos a conocer los orígenes del Imperio Carolingio. Esas se encontraban en la consolidación del poder de la familia carolingia dentro del Reino Franco en el siglo VIII. Este proceso comenzó con Carlos March, un líder militar que, aunque no era un rey, controlaba el Reino Franco como mayordomo de palacios. Su victoria en la batalla Poinsel en 732 contra las fuerzas musulmanas que intentaban invadir Europa marcó el inicio de la prominencia carolingia. Esa victoria fortaleció la posición de su familia, asegurando el dominio franco de la gran parte de Europa occidental. Te invitamos a seguir con nosotros explorando los datos más importantes del Imperio Carolingio. En esta sección hablaremos acerca de la importancia del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno en el año 800, tuvo una importancia histórica y cultural significativa. Este imperio marcó un renacimiento cultural conocido como el Renacimiento carolingio. Este promovió la educación, las artes y las creencias en Europa medial. Bajo el liderazgo de Carlomagno se establecieron escuelas, monasterios, fomentando el aprendizaje y la conservación de los conocimientos clásicos. Además, este imperio consolidó el cristianismo como base cultural y religiosa en Europa occidental, fortaleciendo la relación entre la Iglesia y el Estado. Seguimos explorando el Imperio Carolingio. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la economía del Imperio Carolingio. La economía del Imperio Carolingio se basaba principalmente en la agricultura de sustancias, con cultivos como trigo, cebada y avena. Los campesinos eran los principales productores y su trabajo sostenía tanto a la población como al comercio local, aunque el comercio local internacionalmente era limitado debido a conflictos militares y la falta de infraestructura e intercambio de productos agrícolas y artesanales se realizaba en mercados locales y regionales. El sistema económico también dependía de la explotación de recursos naturales y de la mano de obra con una organización compleja que permitió el crecimiento del territorio carolingio. En esta parte estaremos hablando acerca de la religión del Imperio Carolingio. La religión del Imperio Carolingio fue el cristianismo, específicamente el catolicismo. Carlomagno, el fundador del imperio, consolidó una alianza sólida entre la Iglesia y el Estado,
convirtiéndose en protector del papado. Esto permitió la expansión del cristianismo en Europa Occidental y la cristianización de los pueblos conquistados. El cristianismo no solo fue una base espiritual, sino también una herramienta política para unificar el imperio y fortaleciendo su coherencia ideológica. El cristianismo desempeñó un papel central en la cultura carolingia, actuando como un pilar espiritual, político y cultural. Carlomagno, el líder del imperio carolingio, promovió una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, consolidando el cristianismo como una base ideológica del imperio. Seguidamente exploraremos algunos datos curiosos sobre el imperio carolingio, una de las civilizaciones más influyentes de la Edad Media. Carlomagno y su título único. Carlomagno fue coronado como emperador de los romanos en el 800 con el Papa León III, un título que simbolizaba la unión entre la Iglesia y el Estado. Otro de los datos curiosos fue la educación para todos. Carlomagno promovió la educación y estableció escuelas en monasterios y catedrales, haciendo que el aprendizaje estuviera disponible para diferentes clases sociales. Otro dato curioso era el renacimiento de Carolingio. Ese periodo marcó un resurgimiento cultural en Europa con la preservación de textos clásicos y religiosos, así como avances en arte y arquitectura. El Imperio Bizantino. Orígenes del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue la continuidad del Imperio Romano en la región oriental del Mediterráneo tras la división del imperio en el siglo IV. Su capital, Constantinopla, hoy Estambul, se convirtió en el centro de una civilización que perduró por más de 1000 años, hasta la conquista otomana de 1453. La división del Imperio Romano. Los orígenes del Imperio Bizantino se remontan al siglo III después de Cristo, cuando el Imperio Romano enfrentaba graves crisis políticas, económicas y militares para mejorar su administración. El emperador Diocleciano estableció la tetrarquía, dividiendo el imperio en dos partes, Oriente y Occidente. Sin embargo, este sistema colapsó y finalmente, en el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino y el Grande trasladó la capital del Imperio Romano de Roma a Bizancio, una gran ciudad griega ubicada en el estrecho del Bósforo, que luego fue renombrada Constantinopla. Duración y extensión. Fue una de las civilizaciones más duraderas de la historia, con una existencia de más de 1100 años. Este imperio mantuvo el legado romano, aunque con una fuerte influencia griega y oriental. Su territorio varió significativamente a lo largo del tiempo, pasando de su máxima expansión bajo el emperador Justiniano I en el siglo VI, a su reducción progresiva hasta la caída definitiva de Constantinopla en 1453 ante de los turcos otomanos. Importancia y economía del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia. No solo fue la continuación del Imperio Romano en Oriente, sino que también actuó como un puente entre la Antigüedad y la Edad Media, preservando el legado greco-romano y transmitiéndolo a Europa y el mundo islámico. Su economía, basada en un sistema administrativo eficiente y un comercio próspero, permitió que el imperio sobreviviera durante más de 1100 años, resistiendo innovaciones, guerras y crisis internas. Cultura y política del Imperio Bizantino. A pesar de ser la continuación del Imperio Romano de Oriente, la cultura bizantina fue evolucionando hasta diferenciarse de Roma. Aunque el latín fue la lengua oficial hasta el siglo VII, el griego se convirtió en el idioma dominante. Bizancio heredó y preservó el conocimiento clásico de la filosofía, el derecho y la literatura de Grecia y Roma, transmitiéndolo a la Edad Media y al Renacimiento europeo. Religión en el Imperio Bizantino.
La religión fue uno de los pilares fundamentales del Imperio Bizantino. Desde su fundación, Bizancio se identificó como un estado cristiano, como una profunda influencia en la iglesia, en la política, la cultura y la vida cotidiana a lo largo de su historia. El imperio no solo consolidó el cristianismo ortodoxo, sino que también fue escenario de grandes disputas teológicas y cismas que marcaron la historia de la cristiandad. Una de las contribuciones más famosas del Bizancio a la tecnología militar fue el fuego griego, una arma incendiaria utilizada en batallas navales. Su descripción: el fuego griego era una mezcla secreta de productos químicos que ardían incluso sobre el agua, lo que lo hacía extremadamente efectivo en la guerra naval. Impacto: esta arma le permitió a Bizancio defender Constantinopla y sus fronteras marítimas contra flotas invasoras, incluidos los árabes y los rusos. Durante siglos, la fórmula exacta nunca fue revelada, y su pérdida es uno de los grandes misterios de la historia militar. El legado duradero del Imperio Bizantino. El legado duradero del Imperio Bizantino es vasto y profundo, extendiéndose mucho más allá de su caída en 1453, cuando Constantinopla fue conquistada por los otomanos. A lo largo de los siglos, Bizancio dejó una huella indeleble en varias áreas de la civilización, desde la cultura y la religión hasta el derecho y la tecnología. Su influencia sigue siendo significativa en el mundo moderno, y eso hace de este un imperio muy importante. Dato curioso del Imperio Bizantino: su capital Constantinopla, hoy Estambul, fue una de las ciudades más ricas y avanzadas de su tiempo, conocida por sus impresionantes murallas y la icónica iglesia de Santa Sofía. La libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Con la libertad viene la responsabilidad. Ser dueño de nuestra vida no solo significa decidir, sino también asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Esto incluye aprender de los errores y crecer como personas.